Buenos días, hermanos, es un gozo y una alegría poder volverle a saludar en este día sábado. Nuevamente compartiendo con Omar, mi hermano Omar, la lección número 13. Ha avanzado el tiempo bien rapidísimo. Omar, ¿cómo sentiste esta semana y el trimestre también? Bueno, la semana muy ocupado, se hace corta, sí, especialmente porque hay eventos de iglesia que tenemos que asistir. En cuanto al trimestre, siento que voló. Ya estamos en el decimotercer sábado. Ya estamos, híjole, 3 meses han pasado. Así es, y creo que esta lección nos deja lecciones bien importantes de nuestra vida espiritual. Y creo que, por lo menos, yo creo que avanzamos un escalón en esta vida espiritual, Omar. Es un desafío siempre, pero cada lección nos debe llevar a un nivel espiritual mucho mejor. Así es que vamos a orar en esta mañana para que el Señor, el Espíritu Santo, esté con nosotros y nos dirija. Adelante, Omar, y dirígenos en oración. Padre, en esta mañana te agradecemos nuevamente por el privilegio que nos das de poder compartir una lección más. Hemos terminado un trimestre y te pedimos que las lecciones que se hayan presentado hayan sido de bendición para nuestros hermanos. Síguenos utilizando, síguenos bendiciendo y que tu presencia pueda estar en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, transmitimos desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Camino a Cristo, en la ciudad de Huntington Park, aquí en Los Ángeles, California. Y bueno, en una iglesia donde tiene diferentes desafíos. Creo que la lección en el día sábado, el texto bíblico empieza diciendo: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y creo que el apóstol Pablo es alguien muy importante quien nos señala cómo uno debe estar alegre en todas las circunstancias, pero también el día sábado nos presenta cómo nosotros podemos hacer avanzar la obra de Dios. ¿Qué tú miraste en el día de sábado, Omar? Bueno, en la parte del sábado nosotros vemos cómo es que Pablo tenía estrategias, cómo es que Pablo utilizaba eficientemente sus recursos, su tiempo, cómo es que él hacía para poder alcanzar a aquellos que estaban lejos de él. Y a pesar de que él había fundado iglesias, él no simplemente las fundaba, sino se preocupaba. Vemos una misión completa de Pablo, cómo es que nos enseña, cómo es que nosotros podemos trabajar para el Señor y poder hacer la obra de Dios. Y sin duda esta semana nos ha dejado cosas bien importantes, que si la iglesia la siguiera, no importa la iglesia local en cual tú asistes, sea pequeña, mediana, grande, siempre hay un espacio para mejorar. Y yo creo que aquí el apóstol Pablo nos presenta cómo cuando se trabaja en equipo uno puede aún hacer mucho más. Y Pablo como dije, nos da las estrategias que si las seguimos, nuestra iglesia local puede tener y debería tener un crecimiento aún mayor. Y una de las cosas principales que yo miré aquí, Pablo usaba muy bien el tiempo. Omar, ¿cómo viste esa situación del apóstol Pablo? Sí, aquí podemos ver el apóstol Pablo, cómo es que ese tiempo que él tenía, porque él era una persona ocupada, no era cualquier persona. Él, aparte de hacer su trabajo, porque tenía su trabajo, aparte, a pesar de eso, él administraba su tiempo de una manera que él trabajaba para el Señor, invertía el tiempo para el Señor. Y algo muy, muy importante que tú dijiste, ¿cómo es que el trabajo en equipo? Creo que esa es una palabra muy clave en esta lección, porque muchas veces queremos nosotros trabajar como iglesia o a veces como individuos, queremos hacer solamente nosotros la labor de decir: yo doy el estudio bíblico, yo hago la obra misionera, yo voy a predicar, yo voy a hacerlo. Pero aquí te están dejando unas lecciones muy interesantes, que el trabajo sin un equipo completo es muy difícil que avancemos. Y se puede volver tan cansado y tedioso que muchas veces muchos hermanos dejan de trabajar en la obra del Señor, o llega un momento donde dicen, no quiero seguir más en ese departamento, porque se empieza uno a cansar. Pero nosotros vemos que tú necesitas, el consejo de Pablo es: necesitas rodearte de gente comprometida, ¿no? Y creo que hoy en día uno de los más desafíos es que no hay tiempo. Todos decimos no hay tiempo, y esa es la triste realidad, porque estamos tan ocupados en nuestras cosas personales que muchas veces las cosas de Dios las dejamos en segundo término. Pero Pablo nos está enseñando en esta lección
que sí se puede con ayuda de Dios ponerlo en primer lugar. Segunda cosa que yo veo es el uso de los recursos. ¿Cómo tú ves la situación del apóstol Pablo? Sí, volvemos a mencionar, él tenía un trabajo. Y él vemos que no simplemente invertía el tiempo, sino los recursos que él ganaba. Porque yo me imagino, cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, podemos ver que había personas que le ayudaban, pero yo me imagino que no era suficiente. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay una misión, lo hemos visto en algunas veces que hay veces que una iglesia necesita ayuda, otra iglesia necesita ayuda, y hay veces que no se da abasto la ayuda. Entonces vemos cómo es que el invertir tus recursos, porque Dios te da recursos, pero esos recursos no son para el beneficio solamente de nosotros. Dios quiere que prosperemos, pero dentro de esa prosperidad, Dios quiere que invirtamos en Él y que esos recursos los pongamos a disposición. Claro, y nos ha dado una mayordomía, que si nosotros somos mayordomos fieles, los recursos, las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios quiere que nosotros seamos el medio por el cual pasen sus recursos para que la obra avance en esta tierra. Y yo pienso que hoy en día creo que es uno de los desafíos de la iglesia, siempre cuando vamos a tener un desafío evangelístico, siempre que vamos a hacer algo para ganancia de almas, hay un pero, y el pero en una junta de iglesia, ¿cuál es? El presupuesto. El presupuesto. No hay, pero cuando tú miras la palabra de Dios, los evangelios, y de hecho en toda la Biblia, tú te das cuenta que Dios nunca se ha movido por grandes cantidades, sino por lo mínimo que tú tengas en tu mano y lo pones en la mano de Dios, se vuelve una gran bendición. Sí, creo que eso es clave. Cuando nosotros avanzamos por fe, sí es cierto, Dios pone los recursos, pero muchas veces no tenemos ese presupuesto. Pero si tú con lo poquito que tienes lo dispones para la obra de Dios, Dios lo va a multiplicar. Claro. Y ahí es donde está la bendición. Ahí es cuando en realidad nosotros como proveedores, se podría decir, de esa economía, ves cómo es que Dios te prospera, Dios te multiplica. Lo poquito que podemos nosotros poner, Dios te lo multiplica. Claro, y ahorita vamos a ir tocando más de esos puntos que estamos hablando, solamente en la introducción. Así es que Pablo da su tiempo, pone a Dios en primer lugar, da sus dones, pero también tenía otra estrategia. Y Pablo formaba laicos, formaba discípulos. En un ratito más lo vamos a tocar. ¿Cómo tú ves esa cuestión del apóstol Pablo de formar laicos y discípulos? ¿Hace falta hoy en día en la iglesia adventista del séptimo día? Sí, hace falta bastante. Y es que muchas veces lo que sucede nosotros como iglesia, muchas veces cuando alguien nos hace el llamado, no queremos hacerlo. Y cuando nosotros queremos que la gente se una, muchas veces la gente no quiere hacerlo. Pero aquí Pablo vemos cómo es que llamaba a aquellos que los veía con ese ánimo, con ese deseo de participar en la obra de Dios. Y ahí es cuando nosotros como iglesia ahora nosotros debemos de ver esas personas, observar quiénes son los que están poniendo de su tiempo, teniendo el ánimo para poder predicar el evangelio y nosotros poder hacer discípulos. Claro, creo que es uno de los desafíos más grandes, Omar. La iglesia está sufriendo hoy de discípulos y que se ha perdido esa misión y esa visión que el Señor tiene para su iglesia. Y el éxito del evangelio depende de la colaboración de todos, como dijimos. ¿Por qué? Porque hay ciudades que evangelizar. También tenía una estrategia muy importante, Pablo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Desde dónde mandaba sus mensajes? Muchas las envió desde la cárcel. Muchas las envió desde ahí y vemos cómo es que desde ahí dirigía. Él muchas veces no estaba en los lugares, pero vemos cómo es que una persona tan organizada, los dones que él tenía, no simplemente formaba las iglesias, sino se preocupaba por ellos, les escribía: ¿cómo estás? ¿Cómo quiero que estés en el Señor? Nosotros lo vamos a ver más adelante, claro. Pero vamos a ver cómo es que Pablo no simplemente formaba y las abandonaba y las dejaba. Bueno, ya creció una iglesia, ahí que se quede y que siga prosperando. No, sino le daba seguimiento. Sí, y creo que uno de los centros donde él se preocupaba mucho eran las grandes ciudades, Omar. Hay mucho que hacer hoy en las ciudades. Hay que evangelizar ciudades enteras. Por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad de Los Ángeles, California, con millones de personas, Omar. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar a tantas personas? Y cómo la sierva de Dios dice que hay que abrir centros de influencia. Estaba leyendo un poco acerca de lo que la sierva de Dios habla en cuanto a la evangelización dentro de las ciudades,
y ellas dice, deberían abrirse centros de lugares donde se preparen alimentos sencillos, saludables y baratos, un negocio diseñado por Dios para abrir una puerta de esperanza para la gente. Y la sierva de Dios va dando consejos cómo nosotros podemos entrar a evangelizar las grandes ciudades. Y creo que eso lo estamos viendo dentro de nuestra iglesia. Con algo sencillo que estamos haciendo, hemos iniciado un nuevo plan misionero de vivir sano, de alimentación sana. Y nosotros con eso que hemos abierto como iglesia, vemos cómo es que cada 15 días que lo hacemos, entre 20 y 30 personas. Claro. Hemos llegado a tener hasta 42 personas. Y vemos cómo es que es cierto lo que dice la sierva del Señor. Si nosotros hiciéramos eso por la comunidad, mucha gente vendría, y muchas veces no necesitamos estar predicando el evangelio de manera en dar un estudio bíblico, en estarles hablando de que Cristo viene. Nosotros dice que la puerta de entrada, ¿qué es? El plan Pro Salud. Y por ahí es donde estamos empezando. Nuestro plan es primero la salud, de ahí hablarles de Cristo, de familia, y después que conozcan a Cristo. Es un plan que se lleva. Sin duda alguna, y es la única manera como tú puedes entrar a esos hogares. Porque aquí en Los Ángeles, California, alrededor de la iglesia, Omar, ¿tú te acuerdas que antes íbamos a tocar puertas? Tocábamos la puerta, o antes de tocar, allí alrededor decía, este hogar es católico, por favor, si eres protestante, vete aquí, ni siquiera toques la puerta, no te daban ni la oportunidad de tocar o dejar un tratado. Sí. Pero con esto que habla la sierva de Dios y que Pablo trabajaba dentro de las ciudades, sin duda alguna hay un gran trabajo que hacer. Bueno, hemos abarcado mucho en la introducción, pero creo que tenemos que dar pasos prácticos en cómo probablemente tú en tu iglesia local estás diciendo, estoy solo. Bueno, esta lección nos dice cómo nosotros podemos crear líderes, cómo nosotros podemos hacer eficientes, hacer un equipo de trabajo, y eso nos introduce al primer día de la lección, el día domingo. Lecciones de evangelización, cómo Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el evangelio. ¿Por qué no leemos el texto Colosenses 4, 7 y 9? Sí, dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo haré saber. ¿Qué piensas de ese texto bíblico de la parte del domingo? ¿Qué sacaste de ese día, Omar? Bueno, en esa parte nosotros vemos cómo es que Pablo tiene colaboradores. Ese es un punto principal, ¿no? Vemos cómo es que Pablo tiene personas de confianza. Vemos cómo es que esas personas de confianza, él se sentía con la confianza de decirle, ve a este lugar o haz esto. ¿Por qué? Porque él confiaba en estas personas. Y vemos cómo es que les tenía también un cariño muy especial, no simplemente el que él los mandaba, sino que tenían una buena relación. Y también él sabía que ellos eran fieles siervos del Señor. Por eso es que él confiaba en ellos. Sí, y creo que uno de los principios es cómo Pablo usaba los medios para mantener a los nuevos conversos en la fe. Y dice que él, como dice la carta, visitaba y les mandaba cartas. Y creo que cuando una carta probablemente te informa, pero dice que la carta la llevaba a alguien. Si tú mandas la carta, no creo, puede tener impacto, pero si alguien lleva la carta de parte tuya, yo creo que eso es el toque personal, Omar, y eso era lo que quería el apóstol Pablo. No solamente mandarle la carta, sino mandárselas con alguien y que él dijera, yo vi a Pablo, la recibí de Pablo y vengo a verles y les vengo a leer la carta a ustedes lo que Pablo quiere decir. Me imagino que al terminar a leer la carta le preguntaban, a ver, y cuéntanos cuál es la vida de Pablo. Lo que Pablo estaba queriendo hacer, que la persona que estaba de intermedio, el toque personal, y eso creo que está faltando en la iglesia, Omar. Sí, y es que si tú te das cuenta ahora, si lo ponemos a nuestros tiempos, cuando tú vas a pedir un favor y lo haces por medio de un texto, ¿es lo mismo que tú se lo hables personalmente a alguien? Definitivamente no. Ese es el impacto que nosotros podemos causar en las personas cuando tú te interesas por las personas y vas al lugar. Y si tú no puedes ir, enviar a alguien de confianza. Y nosotros vemos cómo es que la intención de Pablo era confortar a estos hermanos.
vemos que él se preocupaba porque ellos estuvieran bien en su vida espiritual. Por eso es que el título es Lecciones de Evangelización, porque mira, Omar, la visitación es muy importante. Por eso hoy en día a mí me preocupa cuando un pastor no te visita, cuando un anciano no te visita, cuando hay una necesidad y tú no llegas a ese hogar, porque hoy los seres humanos le hablas de Cristo, pero es un Cristo que probablemente lo miran allí en el cielo. Pero cuando tú llegas de manera personal, de manera que entres a ese hogar, que te vean que tú estás al pendiente de esa alma que recién se convirtió, que está pasando problemas grandes, ¿tú crees que esa persona no va a conocer mucho mejor a Cristo? Y es que no solamente estamos hablando aquí de los nuevos conversos, muchas veces nosotros como viejos, se podría decir, en la fe, aún nosotros necesitamos de esas visitaciones. Claro. Hay una experiencia que a mí me sucedió hace algunos escasos meses. Hemos visitado, contigo hemos visitado, claro, con algunos otros hermanos, con el pastor hemos visitado. Nos tocó visitar una familia. No te miento, pero desde que visitamos esa familia, cuando me ven en la iglesia, yo siento algo diferente con ese hermano. Siento que él me saluda con mucho más cariño, con mucho más amor, porque él sintió esa visitación. Él necesitaba esa visitación. Y eso es algo que nosotros podemos experimentarlo, y que es algo que te va a reconfortar a ti también. ¿Por qué? Porque cuando tú ves ese cambio en el hermano, tú dices, ¿qué es lo que yo hice? Yo simplemente fui a visitarlo. Pero ellos te reciben con tanta alegría en esas visitaciones que podemos marcar la diferencia en sus vidas. Claro. Y eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos necesitamos hacer, el preocuparnos por los hermanos y visitarlos, claro, en sus hogares, porque muchas veces pasan por necesidades o pasamos por necesidades que necesitamos ser reconfortados. Claro. Y Omar, hay tantos testimonios que podemos hablar. Hoy mismo, por ejemplo, yo le hablé a una persona, su esposo está gravemente de enferma de cáncer, en etapa terminal, y yo, algo me decía, háblale a esta persona, tú necesitas tener contacto con ella. Llamé, Omar, a hermanos que nos ven allá. Qué confortable se sintió la hermana y el hermano después de haber yo orado con ellos. Le dije, le voy a hacer una visita ahora personal esta semana que viene. Y dijeron, las puertas están abiertas. Por eso Pablo no se conformaba con mandar la carta, sino mandaba a alguien, porque sabía que ese toque personal podía cambiar. Ahora, también, cuarto principio, o uno de los principios que el apóstol Pablo también dice, que Pablo no podía hacerlo todo, no podía abarcar a todo creyente y a toda la iglesia, y se apoya en fieles ministros, y menciona ahí a su colaborador, a Tíquico y a Onésimo. Y yo creo, Omar, que por eso a veces muchos nuevos conversos, o aún personas ya de muchos años dentro de la iglesia, empiezan a menguar en su fe, empiezan a dejar de venir a la iglesia, porque no los estamos abrazando a todos. Yo no puedo abrazar a 200 miembros que son de mi iglesia. Quisiera yo, pero no podemos, Omar, nos hace falta manos. ¿Cómo ves tú esa situación, que si todos nos uniéramos como Tíquico y Onésimo, qué pasaría en la iglesia? Obviamente crecería mucho. Y fíjate que es algo que ha experimentado nuestra iglesia. Creo que nuestra iglesia se ha hecho notar porque le llaman la iglesia del amor. Y creo que todos hemos entendido ese concepto de poder recibir al hermano, de abrazar al hermano, de saludar al hermano. Pero no nada más es en ese aspecto, sino ahora incluirlo en nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, si nosotros como hermanos saludamos, abrazamos a las personas, ahora si lo implementáramos en evangelismo, en que las personas ahora nosotros utilizarlos como ministros también, como evangelistas, para que vayan y evangelicen a las demás personas, creo que nuestra iglesia, si ha crecido, creo que un 150%, crecería un 300%. ¿Por qué? Porque así veríamos más resultados. Cuando a veces nos carga la mano a simplemente 20, ahora seríamos 50, la carga es menos, y hay más eficiencia. Y me acuerdo del pastor Huaco, me parece que es su apellido. Él vino cierta ocasión a dar un seminario en nuestra iglesia, y él hizo un ejercicio. A ver, párense los ancianos y abracen a cuanto puedan en 10 segundos.
no podías ni abrazar ni a tres, Omar. Entonces dice, se dan cuenta porque a veces la obra no tiene el avance y el alcance que nosotros necesitamos. Bueno, yo pienso también, Omar, que es muy importante la consagración, porque dice que Tíquico y Onésimo eran fieles ministros de Dios, y creo que es algo que me está haciendo falta a mí todavía, a ti también, a la iglesia, a los pastores, consagrar nuestra vida al Señor para que podamos ser mucho más eficientes. Así es. Bueno, hay mucho que hablar el día domingo, pero vamos a avanzar al día lunes. Conectividad con la iglesia. Vamos a leer Colosenses 10 y 11, Omar. Sí. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Tremendo lo que escribe el apóstol Pablo. Creo que veo un texto lleno de relaciones, de restauración, de compañerismo en el ministerio y el valor de las personas fieles en el servicio que mira Pablo en esas personas. Tú te puedes imaginar, Omar, que nosotros pudiésemos estar en un solo pensamiento todos y que nos cuidásemos y nos amásemos. Gracias a Dios la iglesia, el camino a Cristo lo hace, nos avanzamos, ¿no? Pero si más se uniesen a este llamado especial del Señor, ¿cuánto no haríamos? ¿Cómo ves tú esa cuestión que habla el apóstol Pablo? Y es que vemos cómo es que el apóstol Pablo se siente consolado, no se siente solo. Y eso es lo que muchas veces nosotros como iglesia necesitamos. En nuestra iglesia es bendición, ¿no? Es una bendición que estamos en un mismo pensamiento. Pero hay muchas iglesias que nosotros hemos visitado que vemos que el liderazgo no está en un mismo pensamiento, y muchas veces vemos cómo es que el anciano, el pastor, no se sienten consolados, se sienten solos. ¿Por qué? Porque están batallando contra corriente. Y nosotros, eso es lo que necesitamos nosotros, unirnos, que nosotros tengamos ese mismo amor por el evangelismo y nosotros entonces sentirnos confortados. Que yo, si estoy haciendo algún programa, obra misionera, que no me sienta yo solo, sino que me sienta soportado apoyado por el anciano de los diferentes ancianos, de diáconos, diaconisas, de ancianos que están a cargo de música. Entonces nos sentimos apoyados, entonces cuando no nos sentimos solos, y así el trabajo, la carga es mucho menos y podemos nosotros trabajar mucho más fácilmente. Y el autor de la lección hablaba como en una iglesia mundial como es la iglesia adventista del séptimo día, nos ha costado trabajar en ese mismo objetivo de unidad, que no debería ser el caso, porque sabemos que el Señor levantó este movimiento, pero está sucediendo. Y creo que si está sucediendo a nivel mundial el trabajar en unidad, creo que también el mismo desafío es para la iglesia local, donde tú asistes probablemente. Hay desafíos de que en vez de haber unidad hay desunidad, ¿no? Y esto traba el avance de la iglesia. Y es que sucede que a veces hay tensiones. Como dice un dicho, sucede hasta en las mejores familias. Sí, claro. Entonces, esas tensiones a veces te desgastan. Pero aquí nos dice que nosotros, el apóstol Pablo, a pesar de que había esas tensiones, él trataba de unir a la iglesia. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Si hay alguna tensión en tu iglesia, paremos. Digamos, no, nosotros ser el eslabón de la unidad. Exacto. No el que acabe de desunir esos eslabones, sino si vemos esas tensiones, nosotros seamos ese puente para unir nuevamente la iglesia. Y es que la sierva de Dios, en un párrafo que me gustó mucho, querida iglesia, dice que cuando el amor de Jesús muere en nuestros corazones, no habrá contiendas ni discusiones, mucho menos divisiones. ¿Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas? Claro que sí, pero con amor y respeto podemos seguir adelante. Y la sierva de Dios menciona algo bien importante. Ella dice, no habrá terquedad en nadie que esté unido con Cristo. Imagínate esas palabras duras, ¿no? Sí. No habrá terquedad en aquel que esté unido con Cristo, porque debemos hacer un solo pensamiento. Y es que creo que eso es parte de la madurez como cristiano. Como tú dijiste, podemos tener desacuerdos, pero ahí es donde viene la madurez del cristiano.
está bien, tenemos esos desacuerdos, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros para romper esos desacuerdos y poder unir ahora los pensamientos? Puede ser que no estemos completamente de acuerdo, pero llegar a un acuerdo que sea lo mejor para la iglesia. Por eso es que es muy importante la pregunta que hacía al final, que decía, ¿qué puedes hacer en tu iglesia local para disminuir las amenazas contra nuestra unidad? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos como iglesia para que nosotros podamos romper esas amenazas que hay en la desunión? Y cerrando esta parte, Omar menciona el nombre de Aristarco, un ejemplo que no te abandona en medio del dolor. Y creo que eso debemos hacer. Está un hombre, un hermano de la iglesia batallando, estamos ahí para apoyarle, no le abandonamos. Está Marcos, que un día lo abandonó al apóstol Pablo, dijo, no, esto no es para mí, este es un gran sufrimiento y yo me voy. Y Pablo lo vuelve a tomar y ahora dice, tomen a Marcos, va a ir para allá, va a visitarlos, por favor, ábranle los brazos. Y cómo el Señor es de segundas oportunidades, ¿no? Es por eso que probablemente si me estás oyendo y has perdido la pasión por el evangelismo, has perdido la pasión de lo que es el gozo y la alegría de ver que alguien baja las aguas del bautismo, en el nombre del Señor yo te animo, únete al grupo de obra misionera, únete, pídele al Señor que te ponga un alma en el camino donde tú puedas trabajar y ver el gozo y la alegría que es ver bajar a las personas a las aguas del bautismo. Bueno, vamos al día martes, Omar. Colosenses 4, 12 y 13 como base bíblica. Léenoslo, Omar. Sí, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Bueno, aquí vemos, Omar, que la diferencia que hubo en el ministerio de Pablo fue el enfoque y propósito que él tenía, como dijimos en la introducción de la lección. Había formado buenos líderes que estaban comprometidos con la obra y los resultados fueron muy buenos, Omar. El ejemplo de Epafras, un líder espiritual comprometido y un hombre de oración, Omar. ¿Cómo ves esto en el liderazgo, si el liderazgo siguiera este ejemplo? Sí, creo que nosotros, si siguiéramos todos estos ejemplos, nuestra iglesia caminaría de una manera muy fácil. Como que cuando dicen pones un carro en neutral y solito lo empujas, solito se va. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros estamos comprometidos, cuando nosotros estamos completos, ¿no?, en todo lo que Dios quiere. Porque eso es lo que vemos, las características de estos siervos que él tenía, ¿no? Ahí en el versículo nos dice que él estaba, o él oraba por ellos, los mantenía en sus oraciones, para que se mantuvieran firmes, perfectos, dice. Entonces nosotros podemos ver cómo estos siervos estaban entregados a la misión. Creo, Omar, que todo comienza de rodillas y en oración. Por eso es que el apóstol Pablo hace énfasis en la vida de esta persona. Como dice, él ora, es un hombre de oración que pide por ustedes que se mantengan firmes, que sean perfectos, que sean completos en todo lo que Dios quiere. Y creo que ese es nuestro llamado a nosotros como líderes, orar por las almas que el Señor, no solamente que vienen, dice la sierva de Dios en el libro de la oración, dice ella, deberíamos nosotros llamar a convocaciones de oración para clamar por ayuda del Señor y del Dios Todopoderoso para ganar las almas y para que las almas que se han convertido se sostengan en los caminos del Señor, hermano. Y es que es una lucha como cristianos el mantenernos firmes, el mantenernos perfectos. Es difícil, pero solamente cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y cuando nosotros nos mantenemos en oración, es cuando nosotros podemos, como decía la lección, poder permanecer inconmovibles. Porque es muy difícil, ¿no? O sea, nosotros necesitamos estar firmes y tomados de la mano de Dios para poder resistir las fuerzas de las tinieblas. Porque Satanás lo único que eso es lo que quiere, debilitar nuestra fe. Él quiere movernos, quiere destruirnos. Pero solamente nosotros cuando nos llegamos a agarrar de la mano de Dios. Por eso es que esta lección, el título de toda la lección era uniendo el cielo y la tierra, ¿no?
Solamente nosotros podemos estar conectados con Cristo si nosotros nos mantenemos firmes en la oración y el estudio de la palabra. Y son lecciones muy prácticas, Omar. De hecho, eso que tú dices, mantenerte firmes. Colosas luchaba con los ataques de la herejía y filosofías humanas. Probablemente hoy en nuestra iglesia no luchemos con eso, pero probablemente una crítica, Omar, un desaliento a un hermano, el poder en vez de avanzar, querer trabar la obra, y a veces tienes que enfrentar esos desafíos. ¿Cómo yo reacciono ante esas cosas? Yo tengo que mantenerme firme. Muchos hermanos han abandonado la fe por cuestiones como tales. ¿Por qué? Porque no han estado afianzados en la roca que es Cristo y han perdido de vista a Cristo Jesús. Y es que a veces como cristianos, como adventistas de años que somos, muchas veces nosotros a veces somos un poquito exigentes en ciertas cosas. Queremos que tal vez ver la perfección en algún hermano. Muchas veces no comprendemos que aún nosotros nos hace falta mucho trabajo, pero a veces queremos ver al hermanito nuevo, lo queremos ver rectecito, cuando nosotros nos ha costado y es difícil. Y hay algo que a mí, a ver, en lo personal, a veces a mí me duele mucho, el que sufres mucho, batallas mucho, trabajas mucho por un alma, y viene alguien con una intención que no es la correcta, y esos hermanitos salen de la iglesia, es doloroso. Entonces ahí es donde nosotros como adventistas debemos de tener ese cuidado, de que nosotros podamos tener ese amor que tenía Cristo, el que Él era paciente. Él no decía, te quiero ya a la perfección. ¿Qué le dijo a la mujer que la encontraron en adulterio? Vete y no peques más. No le dijo, ya vas a ser perfecta. No, sino que nosotros tengamos ese amor que Cristo tuvo con los que estuvo. Claro, y Omar, yo creo que es muy clave de que por eso aquel instructor bíblico necesita instruir a su alumno, al nuevo converso, hacerles ver de cómo nosotros podemos no quitar los ojos de Cristo. Y creo que nos lleva para ir terminando el día miércoles y día jueves. Vamos cerrando la lección, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Segunda de Timoteo 4, 10 y 11, Omar, ¿qué nos dice ese texto? Decía, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescenta fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Mira lo que dice de Demas. Dice que eligió al mundo sobre Cristo. No lo menciona ni siquiera con un pecado escandaloso, Omar. Dice simplemente, menciona algo más peligroso todavía. Indefenso pero peligroso. Porque dice, se enamoró del sistema de este mundo. Y Omar, pisando terreno en el cual nosotros andamos siempre, muchas veces perdemos de vista el reino de los cielos, Omar, aún siendo adventista del séptimo día por muchos años. Y es que vivimos en un mundo tan materialista, un mundo en el cual como seres humanos queremos tener logros, como seres humanos queremos progresar. No es malo, no. Pero a veces cuando anhelamos ese éxito, cuando anhelamos ese logro que queremos, ese logro terrenal, muchas veces si no estamos cimentados bien en la palabra de Dios, nos podemos desviar. Si tantito dejas la oración y quieres conseguir un logro, te vas a ir. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Nos puede dar el éxito, nos puede poner las mejores cosas, pero dentro de eso corremos peligro de perder nuestra vida espiritual. Así es, por eso, querido hermano, querida familia que nos ves o que vas a escuchar en cierto momento, creo que una de las preguntas que decía ahí, ¿cómo está tu condición con Cristo? ¿Cómo está mi condición con Cristo? Y el autor nos da ahí varios textos bíblicos, nos presenta Mateo 13, 32 a 37, que dice, velad y orad porque la venida de Cristo no te tome por sorpresa. No sabes la hora, pero debes estar velando y orando. En Tito 2, 11 y 14 dice,
debemos renunciar a los deseos mundanos y vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Ahora eso no es algo natural que nos sale de que automáticamente lo vamos a hacer, no, eso requiere tiempo y dedicación en la oración y el estudio de la palabra. Y es que nosotros podemos decir, pero es que el Señor no viene. Muchas veces lo hemos dicho o escuchamos de personas que lo dicen, no, siguen predicando de que Cristo viene. Dice, mi abuelita lo decía, pero muchas veces, como dice aquí, nosotros no sabemos ni el día ni la hora, no tenemos la vida comprada y nosotros debemos estar preparados para que el día que el Señor venga, poder estar listos. Y Omar, ya cerrando ya la lección, el apóstol Pedro nos dice, no nos olvidemos que todo va a ser consumido por el fuego. Era uno de los textos que nos daba el autor. Decía, entonces, ¿por qué no andar en santa y piadosa manera de vivir? Luego nos presentaba Apocalipsis capítulo 3, 17 al 21, la condición de la iglesia Laodicea. Dice que nosotros nos sentimos ricos, nos sentimos que no tenemos necesidad de ninguna cosa, pero después dice, tú necesitas 3 cosas. Necesitas comprar vestiduras blancas, necesitas comprar colirio y necesitas comprar oro refinado en fuego. 3 cosas muy importantes que no podemos elaborar en esta hora porque se está yendo el tiempo, pero no podemos servir a 2 señores, Omar. Sí, a mí me tiene mucho la atención Apocalipsis, ¿no? 3, 17 al 21. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste, nosotros necesitamos comprar ese colirio, pedir ese colirio para que nosotros podamos ver. Segunda cosa, que seamos celosos y que nos arrepintamos. Esa es una condición que necesitamos nosotros forzosamente. Y hay algo que me tocó a mí que me dice, ahora, si Él toca la puerta, déjalo entrar. Muchas veces Cristo toca nuestra puerta y muchas veces no lo dejamos entrar, nos cerramos porque, no, todavía me falta tener este logro, no, todavía necesito terminar mi carrera, no sé, alguno de los que nos está viendo puede ser que mis estudios, no, después lo acepto que entre a mi vida, ahorita no, mi negocio, no, ahorita no, todavía ya voy a lograr el éxito, cuando tenga el éxito te dejo entrar a mi vida, pero ahí dice, déjalo entrar a tu vida, si Él toca tu puerta, déjalo entrar. Sí, y vamos cerrando la lección, familia. El mensaje de esta mañana es, y la pregunta que estaba en la lección, el autor decía, ¿qué parte ocupo de la triple receta? Yo sé que necesito, tú sabes que necesitas, tú sabes que necesitas. Muchos fueron tomados por sorpresa, los antediluvianos, tomados por sorpresa, después de 7 días empieza a caer agua del cielo. La ciudad de Sodoma y Gomorra, tomados por sorpresa también. Los líderes religiosos en el nacimiento de Cristo, vienen los reyes del oriente y preguntando dónde está el Cristo, no sabían. Después les toma por sorpresa también a los discípulos que estaban con Cristo, muere Cristo en la cruz del Calvario y dicen, nosotros esperábamos a aquel que nos iba a venir a libertar. Y yo creo que la lección de esta semana es que nosotros no perdamos de vista el llamado que Dios nos está haciendo para poder entregar nuestra vida a Cristo y trabajar para su obra. Y debemos especialmente en estos tiempos que nosotros podemos perder de vista muy fácilmente la mirada en el cielo. Muchas veces con tantas cosas que nos invaden como cristianos, porque todo lo vivimos, las redes sociales, las cosas de este mundo, todas estas cosas pueden desviarnos, así que nosotros no debemos de perder esa misión, que si nosotros nos ha dejado es para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Y decía ahí la lección que la única manera en que va a poder unir el cielo y la tierra es cuando Cristo acabe con todo el pecado. Pero mientras nosotros podemos estar unidos a Cristo, en cierta manera estar conectados con Él. Y mientras tengamos esa conexión, nosotros podemos llegar a alcanzar la vida eterna. Sí, hay otros puntos que no los podemos tocar en la lección porque ya ha avanzado, pero queremos despedirnos de ti de esta lección número 13. Tú puedes venir aquí a la Iglesia del Camino a Cristo, 6300 Stafford Avenue en Los Ángeles, California, en Huntington Park, California, y puedes venir a adorar con nosotros. Aquí tenemos un centro evangelístico donde si tú quieres aprender a ser un instructor bíblico, aquí con la ayuda de Dios te podemos instruir
tal vez nunca has dado estudios bíblicos, pero te quieres unir al equipo de trabajo, aún si eres nuestro hermano mismamente de la iglesia del Camino a Cristo y aún no has encontrado tu llamado, ven, busca al primer anciano, busca al pastor Noé Ramírez, busca a los ancianos de iglesia, que aquí tenemos demasiado trabajo y una misión muy grande con la comunidad. Así es. Creo que si nunca lo has probado, nunca lo has intentado, prueba y vas a ver que te vas a sentir contento, feliz cuando tú veas que esas almas con las que tú has trabajado han descendido a las aguas bautismales. Creo que es la mayor satisfacción que podemos tener como cristianos, y eso es lo que es el gozo y la alegría en el Señor. Así es, y comparte estas primicias con los hermanos. Hay ya alrededor de 5 o 6 candidatos para nuestra campaña de esta que empezamos del 4 al 11 de abril. Te pedimos que ores por nuestra campaña y gracias a Dios porque vamos a ver el fruto del privilegio que Dios nos da de contarles a otros del amor de Jesús. Vamos a orar entonces. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te agradezco, Señor, por el llamado que nos has hecho. Somos, Señor, nada delante de tus ojos, pero te agradezco porque Jesús nos compró con su sangre y ves algo en nosotros que podemos hacer por tu obra. Solo no lo podemos hacer y necesitamos del poder de tu Santo Espíritu. Señor, probablemente allá detrás de la pantalla esté alguien que nunca ha sentido el gozo y la alegría de lo que es ganar un alma para tu reino. Señor, te ruego que pongas en ese corazón ese deseo de poderlo hacer. Y te agradezco, Padre, porque hoy en día estás usando el Camino a Cristo para llegar a los corazones de aquellos que necesitan conocer de tu verdad. Sigue haciendo una luz, un faro de esperanza en medio de la oscuridad a esta tu iglesia. Y no solo a la iglesia del Camino a Cristo, sino a tu iglesia mundial, Señor. Tú vienes pronto y ayúdanos a prepararnos y a estar alerta y estar listos, Señor. Yo sé que mientras nosotros cuidamos de tus cosas, tú cuidarás de nosotros cuando empecemos a entrar en aquel que tú llamas el tiempo de angustia en tu palabra. Cuidarás de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Te pido una bendición especial para nuestros oyentes y para la iglesia del Camino a Cristo y para la iglesia mundial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.